Buenas tardes, familia de Iglesia Bautista Crossroads. Antes de seguir, quiero darle las gracias a todos los que estuvieron esta mañana a las 9 de la mañana a la sombra de nuestro árbol que Dios nos plantó y que ha sido de bendición. Y gracias a Dios que pudimos tener algunos cantos esta mañana. Gracias a Dios y pues Dios provee los obreros, Dios provee todo. Y esperamos mejorar. Primero Dios, ya el domingo próximo vamos a estar mejor. Pero para mí fue una bendición estar con ustedes esta mañana y espero que usted haya también recibido cierta edificación que sea de utilidad para su crecimiento espiritual, para su alma, para su estado emocional, sobre todas las cosas. Cuando uno se da cuenta de la clase de Dios que tiene, pues uno como que se emociona un poquito, como que recobra energías, porque tenemos un gran Dios en los cielos en realidad. Y ese fue prácticamente el tema de que algo que no debemos de olvidar de Dios es de que pues, es un Dios único y que Él es nuestro dueño y nuestro bienhechor, las dos cosas prácticamente que miramos. En esta ocasión seguimos con el Evangelio según San Mateo, hemos entrado ya a la recta final, capítulo 27, vamos a estar mirando los versículos del 45 al 56 esta tarde. Yo espero que usted tenga ya su Biblia a la mano, que esté listo. Y gracias por toda esa fidelidad que ustedes muestran, que ustedes tienen. Yo estoy feliz de que están llegando y que, pues, sabe que somos una familia y necesitamos estar unidos. Necesitamos estar en pie de lucha todos y tomando nuestras precauciones. Y aquí en el estacionamiento donde tenemos nuestro servicio, tenemos todas las regulaciones um, bien dadas, es decir, tenemos nuestro sanitizer, tenemos el distanciamiento, la máscara. Estamos bien, gracias a Dios, y yo espero que se motive y el próximo domingo puedan estar aquí nuevamente. Pero bien, del 45 al 56 en el capítulo 27 de Mateo, dicen así, permítame leerle esos versículos del 45 al 56, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndosela en una caña, poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Padre Santo, gracias por su bondad y su misericordia. Dios del universo, gracias Señor, porque en su perfección, Señor, en su perfecta sabiduría, en su inmensa sabiduría, Dios, usted tenía el remedio para el mal de para el mal nuestro, Señor, para el mal de los hombres, para el mal de los seres humanos, que era el pecado, Señor, ese pecado de condenación con los cuales todos nacemos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque usted ya tenía en mente desde antes de la fundación del mundo lo que iba a pasar. Ya sabía todo, Señor, y ya tenía en mente, Señor, su plan. Y lo dio a conocer el tiempo perfecto suyo, mi Dios, en su tiempo perfecto. Y gracias, Señor, porque aun siendo Dios, nuestro Señor Jesucristo se humilló tanto, Señor, y
vino a padecer tanto por nosotros, Dios, que no merecía Él sufrir tanto por nosotros. Realmente, Señor, no somos dignos de que el Señor Jesucristo haya sufrido tanto por gente como nosotros, Dios, pero su amor fue más grande, Señor, que nuestra dignidad y usted, Padre del cielo, lo entregó a una muerte violenta, cruel, bochornosa, horrenda, espantosa, Señor, para que nosotros hoy, creyendo en Él, Señor, y teniéndolo como nuestro Señor y Salvador, podamos ser salvos de la ira venidera. Porque sabemos, Dios, que el día final, Señor, se acerca más y más. Caminamos más y más hacia allá, Señor. Todo lo que estamos viendo ya, Señor, son las señales que usted cuenta en su Biblia. Las señales que nos ha dejado en su palabra, Señor, de su segunda venida. Y sabemos que antes, Dios, nos iremos con Cristo en el rapto, Señor, de la iglesia. Y estamos esperando eso, Señor. Solamente que nos ayude, Señor, a esperar con toda la integridad que nosotros debemos, Señor. Con toda la santidad que debemos caminar. Y nos guarde, Señor. Yo sé que somos pecadores, Padre del cielo. Yo sé que somos humanos, pero podemos, Señor, estar mejor. Podemos hacer un esfuerzo, Señor, por honrarlo a usted y esperarlo, Señor, de la mejor manera este evento que se aproxima pronto, Señor. Que sabemos, Dios, que será pronto. Se puede sentir, se puede ver. Así es que Dios, le pido que por favor tenga misericordia de nosotros y nos ayude y motive a caminar nuestra carrera de fe, Señor, de la manera más apropiada posible. Para su gloria, honra, le doy gracias y le pido todo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues bien, hermanos, en su inmensa sabiduría, el plan de Dios para la redención del ser humano incluía la encarnación, muerte y resurrección de su Hijo unigénito. La muerte del Señor Jesucristo ha sido la muerte más provechosa de toda la historia y lo seguirá siendo, puesto que era con el propósito de que los pecadores fuéramos redimidos, que los pecadores fuéramos reconciliados con Dios Padre, pero realmente fue una muerte conmovedora, fue una muerte muy terrible, fue una muerte muy dolorosa. Desgraciadamente fue así y eso pues personalmente me ayuda a ser agradecido, más agradecido, a tener en cuenta en realidad que si bien es cierto mi salvación a mí no me cuesta nada más que creer y aceptar, al, al Dios de los cielos le costó la muerte violenta de su unigénito Hijo y fue algo muy terrible. Después de que Mateo nos narra la dolorosa crucifixión de Cristo y la burla y violencia a la que fue objeto, pasa después a darnos detalles de ciertos eventos que rodearon la muerte del Señor Jesucristo, y ese es nuestro tema de esta tarde, la muerte de Jesús en la cruz. Fue una muerte, bueno, terriblemente dolorosa, ¿verdad? Ese es nuestro primer punto. Fue algo muy doloroso. Se supone que los clavos llegaron cuando ya él estaba herido totalmente en todo su cuerpo, sangraba por todos lados, estaba demasiado débil, el dolor yo supongo que era inmenso. Si recordamos que no quiso tomar el adormeciente que le daban, la bebida que lo ponía un poquito mareado para no sentir más los dolores tan intensos, él lo desechó, no lo quiso tomar. Entonces fue una muerte terriblemente dolorosa. ¿Y por qué digo esto? Porque primero sufrió el desamparo de Dios. Y no hay nada más terrible para el ser humano, cualquier hombre, cualquier persona, que el desamparo de Dios. Estar tan cerca de Dios y sufrir de repente el abandono de Dios, el desamparo de Dios, eso es lo más terrible. Ahora, una cosa es que Dios, pues no es Dios el que se separa de nosotros, somos los seres humanos que nos separamos de Él. Y una cosa es que nosotros por alguna razón nos separemos de Dios, nos desliguemos de Dios. Vamos a ver las consecuencias, pero es nuestra culpa. En cambio, el Señor Jesucristo fue inocente en todo. Sin embargo, Dios lo tuvo que desamparar para que Él pudiera entregar su vida por nosotros.
Una cosa es cuando Dios nos prácticamente, no es que nos dé la espalda, sino que por el asunto del pecado, Él tiene que, pues no puede estar cerca de nosotros. Nosotros estamos horriblemente en un pecado. Este fue el caso de Sansón, por ejemplo. ¿Te recuerdas Sansón? Que Sansón fue maravillosamente usado por Dios para derrotar a los enemigos de Israel en su tiempo. Pero una vez que se mezcló con las mujeres paganas, que anduvo con ellas, que se casó con ellas y le declaró a una de ellas su secreto, entonces Dios lo desechó totalmente. Y vino Sansón a ser payaso de sus enemigos, a bailar para ellos y a ser un payaso en realidad. Es triste, pero se lo merecía por el desobedecer totalmente, tan horriblemente a Dios. No solamente que tuvo, ojalá hubiera sido que hubiera tenido 2, 3 esposas, pero judías, como se suponía, pero no, él conocía la ley, él conocía cuáles eran los mandamientos de Dios, él sabía que Dios prohibía a alguien como él ir y tomar mujeres que no eran judías, sin embargo lo hizo y pagó horriblemente las consecuencias. Salomón fue otro. Salomón hizo lo mismo y pagó altamente las consecuencias. Entonces, una cosa es que Dios nos desampare por nuestra responsabilidad, por nuestra culpa, pero otra cosa muy diferente es que Dios haya desamparado al Señor Jesucristo, prácticamente abandonado a la cruz del Calvario, siendo inocente totalmente. Inocente. El Señor Jesucristo, está escrito, nunca cometió pecado. Entonces, sufrió de todas maneras el desamparo de Dios. Mire los versículos 46 al 49. Dicen los versículos 46 al 49, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lacma sabatine, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Podemos ver entonces que, pues, fue una muerte terriblemente dolorosa. Lo que más le dolió, pienso yo, al Señor Jesucristo fue este hecho, de que Dios lo haya abandonado. Es que Dios se tenía que apartar de él. Siempre había estado en contacto con él, siempre había al Señor Jesucristo recibido el apoyo total e incondicional de Dios. En el huerto un ángel se apareció y lo confortó. Cuando fue tentado igualmente, ángeles vinieron, le sirvieron. Siempre el Señor Jesucristo contó con el apoyo de Dios Padre. A estas alturas, cuando Él ya tiene que entregar su vida, Él es abandonado totalmente por Dios Padre. Y eso es lo peor. En otras palabras, Él sufrió el desamparo de Dios, la desconexión de Dios, prácticamente como el infierno, porque esa es la muerte en realidad. La muerte es la separación eterna de la presencia de Dios. Aquellos que van a ser condenados al infierno, no lo deseamos, pero esos van a sufrir la desconexión total de Dios. Es decir, Dios no se aparecerá a ellos jamás. Sufrirán eternidad en un infierno. Y esto es prácticamente lo que el Señor Jesucristo sintió en carne propia, el desamparo, el desligamiento de Dios Padre en un momento tan crítico para Él. Y dice el versículo 46 que cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Él clamó a gran voz. O sea, lo pudieron escuchar a distancia. Fue un gran lamento. Elí, Elí, lama sabactini. Y esto significa prácticamente, lo han traducido, ¿por qué me has desamparado? Pero la traducción más literal y mejor es ¿a qué me has desamparado? Porque en esta traducción se ve como que el Señor Jesucristo le reclama a Dios, y Él nunca reclamó. Siempre quiso hacer la voluntad de Dios. Y lo que se ve en el original es que prácticamente Él dijo, ¿a qué me has desamparado? Y entonces dice el 47, algunos de los que estaban allí decían al oírlo a Elías, llama a este. Probablemente eran judíos que conocían bien la historia de Elías, del profeta Elías, y clamaron diciendo que a Elías llamaba, fíjese bien,
Todavía lo menosprecian, todavía lo denigran totalmente. Este cualquiera. Y el 48 dice, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Este fue un hombre piadoso, probablemente uno de los soldados que estaban ahí, fue conmovido a piedad cuando el Señor Jesucristo estaba pues ya agonizando, entonces él fue y le dio de tomar vinagre. Y el 49 dice, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Había gente cruel allí, ya sabemos que todos eran crueles. Este mostró un poquito de piedad al darle de tomar algo de vinagre al Señor Jesucristo. Juan creo que es el que dice que el Señor dijo, tengo sed. Entonces a este hombre prácticamente fue y le dio a tomar vinagre con un poquito de piedad. Pero los otros, que eran más malvados, le dijeron, déjalo, no le des nada, déjalo. Vamos a ver si viene Elías a librarle, si viene Elías a ayudarle. Entonces fue doloroso para el Señor Jesucristo, su muerte, el más grande dolor fue el desamparo de Dios, el abandono de Dios, cuando Dios prácticamente se tuvo que apartar de él. ¿Por qué? Bueno, todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, toda la negrura de nuestra malvada naturaleza fue sobre él. Todo nuestro pecado fue sobre él. Y Dios no tolera el pecado. Entonces, Dios Padre tenía que apartarse, lógicamente. Y además, lo vemos aquí que en esto de que fue terriblemente dolorosa su muerte, que finalmente muere en la cruz, expira en la cruz. Él murió en la cruz, literalmente murió. El versículo 50 lo dice el 50 así. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Es decir, es un hebraísmo que da a entender que falleció, murió, murió completamente, no tuvo más vida. Ahora, Juan lo declara con un poquito más de detalle. Mire, el Evangelio según San Juan, el capítulo 19 y el versículo 30 de Juan 19. Dice así, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, el que dijimos que le dieron a beber, en el versículo 28 dice que él dijo, tengo sed. Le dieron a tomar el vinagre y el versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Este consumado es, lo que significa prácticamente es que el sacrificio que él venía a hacer por toda la humanidad estaba completado. El motivo por el cual había venido, la razón por la cual había venido, había sido encarnado, sufrido tanto, llegar hasta entregar su vida, estaba consumado. Es decir, en otras palabras, nadie puede hacer nada más por su salvación, excepto creer y tomar ese regalo de vida que Él nos da. Eso es todo lo que el hombre necesita hacer, eso es todo lo que puede hacer. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más necesitamos hacer? Si ya Cristo pagó por nosotros, si ya Él fue entregado por nosotros, Él es el Cordero de Dios que vino a ser sacrificado para salvarnos a nosotros. Consumado es, tetelestai en griego, significa eso, que todo está sellado. De principio a fin, no hay nada más que hacer. Lo único que nosotros como seres humanos podemos hacer es creerle a Dios que solo en Cristo hay salvación. Es creerle a Dios que solo Él nos puede reconciliar con Dios. Es creerle a Dios que no hay otro método para acercarnos a Dios, porque no hay otro nombre, dice la Biblia, bajo el cielo dado a los hombres, en el cual pueda haber salvación solamente en Jesucristo y no hay otra manera. No hay nadie que interceda por nosotros como seres humanos, sino es Cristo, es el único, así lo enseña la Biblia, no hay nadie más. No hay un santo, no hay un nada, olvidémonos, es solamente a través de Jesucristo. Porque dice la Biblia que Él es suficientemente poderoso para salvar a los que por Él se acercan a Dios. Fíjese bien, a los que por Él, porque no hay otro medio, a los que por Él se acercan a Dios. Está más que claro. Si es que no podemos hacer nada nosotros por salvarnos, excepto creer. De todas maneras, fue una muerte terriblemente dolorosa la que el Señor Jesucristo sufrió.
La muerte del Señor Jesucristo fue necesaria para la redención del ser humano, era necesaria, pero no podemos ignorar que fue doloroso para sus amigos, doloroso para sus familiares. Mire cómo se sentía María, por ejemplo, pero especialmente para él mismo, porque en su condición de hombre, él sintió el dolor, él sintió todo lo que la muerte significa y lo que es más, la desconexión con Dios, el desamparo de Dios. Ya no había más fortaleza, Dios no lo podía fortalecer más, él tenía que entregar su vida por nosotros. Y la muerte de Jesús en la cruz también estuvo rodeada de señales sobrenaturales. Algo, ¿cómo le dijera yo? Algo especial estaba sucediendo en la tierra, algo nunca antes visto, ni nunca se va a ver jamás otra vez, algo que fue una única vez, algo sobrenatural. Jamás se había visto a alguien que estuviera dispuesto a derramar su sangre por la humanidad. Jamás se había visto a alguien, ni se mira ni se mirará en el futuro, a alguien que esté dispuesto a ser torturado de esa manera. Ojalá por buena gente, sino por mala gente, por nosotros los malos. Entonces, tenía que haber también ahí señales sobrenaturales, porque pues el Hijo de Dios estaba dando su vida por la humanidad. Entonces, esta muerte estuvo rodeada de señales que jamás se habían visto antes igualmente. Y una de ellas, por ejemplo, tinieblas en la región. Hubo tinieblas en la región. Eso era algo especial, era algo que a lo mejor los judíos nunca habían visto antes. A lo mejor se mira, conocemos la neblina, conocemos la oscuridad de la noche, pero no se había visto que a eso de entre las 12 y las 3 de la tarde hubiera totalmente tinieblas en esa región donde el Hijo de Dios estaba muriendo. Eso era algo especial, eso era un milagro, señales, algo sobrenatural. Mire el versículo 45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Tinieblas, es decir, cuando el sol debería de estar radiante, el sol se oscureció, totalmente tinieblas sobre la tierra. Recuerde, cuando el Señor Jesucristo nació, una estrella anunció su nacimiento y vinieron aquellos hombres orientales hasta que lo encontraron y lo adoraron y le dieron regalos. Y ahora que moría, el cielo le negaba un rayo de sol. Era algo alusivo prácticamente a que toda la oscuridad de nuestra maldad, a que toda la oscuridad de nuestro pecado, de todo lo grosero de nuestro pecado iba sobre él. Y entonces hubo tinieblas. Terrible. Esa era una señal sobrenatural para que los judíos y cierta gente que vamos a ver después confesaran que en realidad era el Hijo de Dios. Tenía probablemente por objetivo estas tinieblas taparle la boca a esos malvados que estaban injuriando al Señor Jesucristo. Por ejemplo, estos que le dijeron, déjalo, no le des vinagre, que se muera, a ver si es Elías el que viene a ver si Elías se acerca a salvarlo. Por lo menos, aunque podemos ver y podemos concluir de que ninguno de ellos se convirtió en su corazón, pero por lo menos les tapó la boca. Ese era probablemente el propósito de estas tinieblas, taparles la boca, para que por lo menos no siguieran injuriando al Señor Jesucristo. Y también hubo un fuerte temblor. Ya había temblado antes, probablemente, yo no sé, pero probablemente ya había temblado antes. Sin embargo, este fue un terremoto muy agresivo, muy fuerte, muy terrible. El versículo 51, mire lo que dice. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Tres cosas hay en este versículo que son sobrenaturales prácticamente. El velo del templo se rasgó en dos. Recuerden, el templo estaba diseñado el lugar santo, donde la gente probablemente se congregaba, el lugar santo, y el lugar santísimo era, después estaba dividido como por una cortina, algo así, el lugar santísimo. Al lugar santísimo no tenía derecho de entrar nadie, solamente el sumo sacerdote, una vez al año, para hacer un sacrificio por la expiación de los pecados de toda la nación, de todos los hombres israelitas, de todos los judíos, una vez al año nada más. Y esa dice, a ver, estamos en el 51, dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, como para que, como dando a demostrar Dios su poder sobrenatural, que era algo sobrenatural,
Porque si se hubiera rasgado de abajo hacia arriba, hubieran dicho que cualquier hombre lo pudo haber hecho, pero de arriba a abajo es algo diferente. Ahora, ese rasgar de la cortina del templo en dos, prácticamente es lo que la Biblia enseña, que el Señor Jesucristo nos abrió un camino nuevo, un camino directo al Padre. Ya no era necesario eso de los sacrificios en el lugar santísimo, era como que ahora había acceso directo de todo judío que creyera en Jesucristo por la sangre del Señor Jesucristo, por la muerte del Señor Jesucristo, por el sacrificio del Señor Jesucristo. Tanto judíos como gentiles ahora tenemos camino libre hasta la mera presencia de Dios. Recuerde que en el lugar santísimo, ahí era donde Dios se manifestaba. Por eso ningún ser humano podía entrar ahí, excepto el sumo sacerdote una vez al año, para ofrecer el sacrificio de la expiación de todo el pueblo, de toda la nación. Ese velo, esa cortina, se rasgó en dos, abriéndonos el Señor Jesucristo. Ahora, acceso libre, camino libre. Por eso es que usted ahora puede hablar con Dios en donde quiera que esté, a cualquier hora del día. Dios está listo para escucharnos desde las 12 de la medianoche hasta las 12 de la medianoche siguiente. Las 24 horas del día, Él está presto para escucharnos por ese camino nuevo y vivo que dice la Biblia que Él nos abrió a través de su sangre, a través del velo, y esto es a través de su sangre. Así es que acceso directo a la presencia del Señor Jesucristo. Y dice después que, bueno, se rasgó en dos el velo, de arriba abajo, y la tierra tembló. Esto fue un temblor también terrible. Todos sabemos que cuando la tierra tiembla, nos aterroriza. Unos más que otros. Unos somos más pasivos que otros, pero todo temblor arriba de 7 es algo terrífico, es algo que nos da mucho miedo, aterroriza. Y esto sucedió en ese momento cuando el Señor Jesucristo expiró. Y las rocas se partieron. Lo más duro se partió. Es decir, ¿quién puede partir una roca? Nadie la parte. A menos que con las herramientas que hay ahora, por supuesto que sí. Pero no más así, que porque se muevan, se hayan partido. Eso fue un milagro que Dios hizo y fue algo, una señal sobrenatural. Así es que fue terrible situación. Yo supongo que aquella gente estaba aterrorizada prácticamente. No solamente que estaban en tinieblas, sino sentir en tinieblas un temblor, un terremoto y escuchar que las rocas se parten. Una roca cuando se parte a lo mejor hacían explosión, yo no sé, pero fue algo terrífico. Y asombrosamente, algunos santos resucitaron. ¿Quiénes fueron esos santos? Yo no sé, la Biblia no especifica. ¿Quiénes fueron los que resucitaron? Que si fue Moisés, que si fue Elías, que si fue Abraham, yo no sé. Algunos dicen que probablemente fueron los patriarcas. Otros dicen que probablemente fueron los que habían estado con Jesús antes y que habían muerto antes de que Él falleciera también, antes de que Él fuera sacrificado, crucificado. No sé, la Biblia no especifica nada de eso. A Dios no le plugo dejarnos claro esta situación. Ahora, ¿qué es lo que puedo decir yo aquí? Nada. Simplemente Dios no quiso revelarnos quiénes fueron los que resucitaron y se aparecieron en la ciudad de Jerusalén. No lo sé. Pero de que fue así, fue así. Mire los versículos 52 al 53, dicen así. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es decir, ¿quiénes fueron? Como les digo, solo podemos especular. Probablemente Elías, probablemente Moisés, yo no sé, pero fueron reconocidos. Por eso es que algunos dicen que probablemente fueron gente, hombres que habían muerto, que Cristo había conocido, que habían estado con él, que eran reconocidos también en Jerusalén, en Israel, y de repente murieron antes de que Jesucristo fuera crucificado, antes de que el Señor Jesucristo fuera sacrificado por nosotros, y ellos se levantaron y los pudieron reconocer después de resucitar. Eso sí, se aparecieron en la ciudad y resucitaron después que el Señor Jesucristo resucitó. Resucitó el Señor Jesucristo y enseguida ellos, eso es lo que especifica prácticamente el texto. Dice, mire, dice el 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él.
Fue después. O sea, yo no sé, los sepulcros se abrieron, ellos despertaron, se quedaron quietos, no lo sé. Y después que el Señor Jesucristo resucitó, entonces ellos se levantaron, caminaron y llegaron hasta Jerusalén, fueron reconocidos. Es decir, puede imaginarse lo que sintieron estas personas que los miraron y que los reconocieron. Es algo terrífico en realidad, es algo no común, es algo increíble. Pero así sucedió. Ellos llegaron hasta la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Muchos los pudieron reconocer. Algo que es sobrenatural igualmente, que me llama a mí mucho la atención, otro detalle que este Mateo nos narra de estas señales que rodearon sobrenaturalmente la muerte del Señor Jesucristo, es la presencia de mujeres como testigos. ¿Sabe por qué digo que fue algo sobrenatural esto? Porque si usted ve, los hombres valientes, no estaba ninguno ahí, excepto Juan. Juan estuvo ahí, a él se le encargó el cuidado de María, ¿verdad? Excepto él, no había nadie. Todos estaban pues tratando de salvar su vida. Pero las mujeres, es decir, ¿de dónde agarraron ese valor las mujeres? ¿Cómo? ¿Qué hicieron ellas para fortalecerse? No sé. Yo solo sé que la gracia de Dios fue sobre ellas. Y como para vergüenza de nosotros los varones, estas mujeres estuvieron ahí a, a la distancia luego. A la distancia, por supuesto, es de imaginarse, pues por respeto, por dolor, probablemente por poquito de temor igualmente, porque eran seres humanos, eran mujeres, acuérdese, y, y también por mucho respeto. Recuerde que el Señor Jesucristo estaba desnudado. Entonces, eso hacía que ellas estuvieran probablemente también a la distancia. Esto es algo increíble, la verdad, pero no es una maravilla entonces que en estos tiempos de la iglesia, en estos tiempos de que nosotros estamos viviendo en esta sociedad, en estos tiempos que vive la iglesia, muchas mujeres marquen el paso en la iglesia. De verdad que es increíble, pero las mujeres como que son más aventadas que los varones en ciertas ocasiones. Claro que hay hombres que empujan, claro que hay hombres que son fieles, claro que hay hombres que mueven a su familia, ¿verdad? En las cosas de Dios, pero las mujeres, hermanos, las mujeres, es increíble. ¿De dónde sacaron tanto valor estas mujeres para estar ahí a cierta distancia, pero ahí estaban? Es algo sobrenatural que yo me estoy imaginando acerca de las señales que rodearon, señales sobrenaturales que rodearon la muerte del Señor Jesucristo. Miren los versículos del 54 al 56. Dicen así: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Ahora sí, ¿verdad? A fuerza por estas señales sobrenaturales, estos espantosos acontecimientos que estaban ocurriendo, ellos se vieron obligados a confesar verdaderamente este era hijo de Dios. Y el 55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos. ¿Qué tan lejos? No sé, a unos 100, 200 metros, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Una gran distancia. Habían recorrido una gran distancia detrás del Señor Jesucristo, sirviéndole, haciendo lo que pues ellas podían por él. A lo mejor no se imaginaban lo que iba a pasar, pero las miramos allí, hermanos, allí, presenciando todo, con gran dolor, claro que sí, con abundancia de lágrimas, claro que sí. Puede imaginarse a María, puede imaginarse las familiares cercanos del Señor Jesucristo que estaban ahí, tías, y sobre todo María Magdalena, que tanto agradecimiento tenía en su corazón por el Señor. Porque cuando el Señor Jesucristo la encontró, Lucas dice que ella era poseída por 7 demonios y el Señor Jesucristo la liberó, y desde ese momento ella prácticamente siguió a su Señor, sirviéndole con un corazón totalmente agradecido. Y la vemos allí. Mire, el 56 dice: entre las cuales estaban, la menciona primero Mateo,
como para honrar su memoria, como para honrar su nombre. María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, de Juan y Jacobo prácticamente. Entonces, las mujeres, grande ejemplo para nosotros. Hasta la fecha, las mujeres son ejemplares en realidad. Yo estoy feliz, me siento bendecido con las mujeres que tenemos en esta congregación, porque son fuertes, porque a pesar de todo, ellas siguen con sus estudios virtuales, ellas siguen orando, ellas siguen en pie de guerra, no han decaído, siguen adelante. Y eso es para mí súper motivante. Yo le doy gracias a Dios por ellas y ojalá que Dios las mantenga así, fortalecidas y sigan siendo ejemplar, sigan siendo esos ejemplos para las demás y para nosotros mismos. Porque la verdad es que pues, no es mucho lo que hacemos en realidad. Comparando todo lo que el Señor Jesucristo sufrió, todo lo que sufrió, para con lo que nosotros le servimos, no es la gran cosa. Pero las mujeres están ahí al pie de lucha todavía, están ahí en pie de guerra, están estudiando. Nuestras mujeres, me refiero a nuestras mujeres de nuestra congregación, están estudiando. Hermanas, de verdad, gracias. Y aprecio ese esfuerzo de ustedes, aprecio ese tiempo que invierten, ese esfuerzo, el estar buscando cómo no falle ese estudio y ojalá sigan creciendo y sigan fortaleciéndose en el Señor y sigan siendo ejemplar para otras y para nosotros algunos varones. Que Dios les bendiga mucho y que sigan fuertes ahí, que no claudiquen fácilmente. Recuerden, hay que seguir ustedes prácticamente el ejemplo de María Magdalena y las otras mujeres que fueron capaces de soportar el dolor moral y el dolor de ver al Señor Jesucristo sufrir tanto. Ahí estuvieron. Algo sobrenatural. Que Dios les dé algo sobrenatural de fuerza para que ustedes sigan adelante, sigan siendo de bendición en esta iglesia. Créanme, yo aprecio mucho todo lo que ustedes hacen. Aprecio mucho todos los que sirven aquí. Yo lo aprecio. Yo aprecio ese esfuerzo. Yo le doy gracias a Dios por todos. Yo sé que es un esfuerzo en conjunto. Si no, no pudiéramos hacer nada. Pero gracias a todos los que sirven, pero de manera especial a estas mujeres, que para mí son ejemplar, para mí son una bendición en realidad. Y ojalá que otras se agreguen y ojalá que el grupo siempre esté fortalecido. Y mi oración es para que en realidad Dios también nos bendiga a todos, nos guarde a todos, nos cuide a todos, nos provea a todos en nuestra iglesia, a toda nuestra congregación, nuestros familiares, que cuiden nuestros babies, nuestros niños, nuestros jóvenes, los adultos, que todos estemos bajo la protección y bajo el amparo de Dios. Que Dios me les dé una linda semana, que aunque estén en cierta dificultad, sigan confiando. Saben que tenemos un Dios único en los cielos, que nuestro Dios es omnisciente, es omnipresente, es todopoderoso y eterno. Él no ignora nuestra situación, no ignora nuestros pensamientos, no ignora nuestros buenos proyectos, no ignora nada de nosotros, no ignora nada, todo lo sabe. Y que con eso en mente, nosotros pues nos fortalezcamos y decidamos decir, vale la pena seguir creyendo hasta nuestro último día de vida. Padre Santo, gracias Dios por su bondad y su misericordia. Gracias por este día, Señor. Gracias por el servicio de las 9 y gracias por este servicio de las 5 de la tarde igualmente. Dios, le pido por mis hermanos que los guarde a todos, a sus familias, sus hijos, Señor, los que ya tienen nietos igualmente. Guárdenos a todos, Dios. Guíenos y fortalezcanos a todos y que usted, Señor, sea nuestro Dios todos los días. Padre Santo, yo le quiero pedir que, sí, Señor, hemos hallado gracia ante sus ojos. Usted, mi Dios, nos ayuda a seguir fortalecidos. Nos ayuda a seguir siendo de bendición a otros. Que podamos, Señor, seguir creyendo. Seguir haciendo lo que hemos hecho y mejorar si es necesario y posible, Señor. Que usted nos siga proveyendo todos los medios para que nuestros servicios no paren. Y que usted siga levantando obreros y fortaleciendo los obreros que ya están, Señor.
Gracias por todos los que sirven, Señor. Gracias, Dios, porque todos, mi Dios, todos lo hacen porque saben el Dios que tienen en el cielo, Señor, junto conmigo. Y Padre Santo, pues, ayude a mis hermanas y a mis hermanos, Dios, ayúdenos a todos a caminar en paz, a caminar, Señor, de manera digna, de manera, Señor, que le honremos a usted. Le pido, Señor, por las madres solteras, Señor, que las fortalezca igualmente, Señor. Nuestras madres solteras también, Señor, hacen un esfuerzo grande. Le ruego por los matrimonios. Le ruego, Señor, por esta propiedad, Señor. Gracias por esta propiedad, Señor, que usted nos ha proveído. Y le pido, mi Dios, que nos acompañe todos los días de nuestra vida. Que seamos de bendición a nuestros hijos y nietos, a nuestra generación y a la generación que nos sigue. Que podemos dejar, Señor, un buen ejemplo a aquellos que vienen detrás de nosotros. Ayúdenos con este ministerio, Dios, y guárdenos en su camino eterno. Le pido por los enfermos, Señor, por favor, Dios Santo. Los hermanos Mora, Señor, los hermanos García, los hermanos Diez, los hermanos Galván, los hermanos Ruiz, Gómez. Y si algún otro más joven, Señor, está enfermo, le ruego por ellos igualmente. Si algún niño está enfermo, le ruego por él igualmente, Señor. Pero, Señor, que sigamos confiando, Padre Santo. Yo le pido muy especialmente por nuestra hermana Margarita, Señor. Sea con ella, Dios, y ayúdele, mi Dios. Solo usted puede, mi Dios, tratar con este cuerpo. Solo usted puede, Señor. Usted es el Dios Todopoderoso y Eterno. Usted tiene el poder y la autoridad sobre las enfermedades, Dios. Y le clamamos, Señor, para que sea usted nuestro ayudador de todos los días. Guíenos, pues, mi Dios, y ayúdenos a no negar nuestra fe. Pase lo que pase, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.